Buenas noches a todos. Estamos en la reunión número 12 del replanteamiento del Génesis y hoy casualmente es 12 de abril del año 2025. Adelante, maestro. Vamos a estudiar Génesis 1:11. Me supongo que ustedes tienen sus Biblias abiertas y van a leer Génesis 1:11. Bueno, soy. Buenas noches. Buenas noches. Si hacemos un recuento de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, no sé si ustedes escuchan todo ese ruido que pasa por aquí. La verdad que los días sábados es bastante complicado el tema aquí por la cantidad de ruidos que se oyen. Listo. Nosotros quedamos la semana pasada en que Elohim llamó a la sequedad, la llamó árido. La traducción nuestra dice tierra. En otros idiomas no dice tierra. Y a la reunión de todas las aguas, pueblos, naciones, muchedumbres, contaminadas o afectadas por la rebelión, las llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Bueno quiere decir justo ubicar las cosas donde corresponden. Hoy vamos a estudiar el versículo número 11. Voy a hacer aquí un preámbulo. Cuando Jesús dijo, yo soy el Aleph y la Taf en hebreo, o sea, la primera y la última letra, nosotros lo conocemos en español como el griego, yo soy el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego es el alfa, en hebreo es el Aleph, y la última letra del alfabeto hebreo es la Taf, en griego es la omega. Jesús está diciendo que Él es el motivo de este principio y es el final el que cierra este tema. Lo curioso aquí que él inicia el relato de la Aleph. La Aleph es la letra que va orientada a las cosas del Creador, en hebreo, la Aleph. Y dice la Taf, es lo que está relacionado a lo último del problema que tenemos nosotros, que toma control Jesús. Y Jesús está representando al Padre y al mismo tiempo está representando a todos aquellos que le delegaron a él toda autoridad, tanto en los cielos, allá en la famosa Raquillá, llamamos del griego Christos, y está representando el final cuando la muerte es absorbida en victoria. Ahí termina el tema, el drama en el cual estamos nosotros. En este momento estamos haciendo un replanteamiento de ese libro llamado del griego, Génesis. Génesis viene de esa partícula gen, de genética. Gen es una partícula que contiene información de la vida. El Génesis es el desarrollo de un acontecimiento, pero no tiene nada que ver con la palabra hebrea que inicia el relato, que es Bereshit. Bereshit. Bereshit viene a dar una información que tiene que ver con algo que sucedió, y con base a eso que sucedió, estamos nosotros viendo cómo periodo de periodo se van aclarando las cosas. Esas cosas que llevó a cabo Elohim, Revelación 4. Elohim. Aquí viene Elohim y dice, produzca la tierra, y ustedes tienen la manera como la han traducido allá,
Lo primero que hay que aclarar es que Elohim no le habló a la Tierra como planeta, porque la Tierra como planeta no tiene manera ni de escuchar ni de ver. Él se está refiriendo a los que viven en el planeta. Por decir, los ciudadanos de tal país o de tal ciudad. Entonces dice Elohim, produzca la tierra, que está dando una orden de producción en las personas que están comprometidas en esta rebelión. Les está diciendo que produzca la tierra. En la traducción dice hierba verde. Vamos nosotros a irnos a lo que es el hebreo. En el hebreo dice que dijo Elohim, produzca la gente de la tierra, aquella que no siguió al enemigo, aquella que se le opuso al enemigo, tiene que producir hierba. Uno. Segundo, tiene que producir planta que tenga semilla. Tiene que producir árbol que tenga semilla, pero que sea un árbol frutal que produzca fruto para su, en hebreo sería su especie, y al mismo tiempo tiene que producir semilla relativa a lo que llamamos el árbol que esté en él. Entonces, esta es una jerga, este es un lenguaje. Uno cree que está hablando realmente de asuntos vegetales, pero nosotros lo podemos ver a través de la Biblia, que tan complicado es esto que se va a desarrollar ahora, que usan un lenguaje. Jesús, para el caso, usó los animales como el cordero, las ovejas, también la semilla, el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en tal parte. Ese es el lenguaje. ¿Qué significa? Que para la mente de ese idioma, en este caso el hebreo, estos códigos los vamos a conocer en lo posible uno a uno, porque es el lenguaje de esta profesión, de esta visión. Y Jesús habló en esos términos también. Él utilizó toda esta jerga, vamos a enmarcar en la letra Aleph, explicación que viene del Altísimo. Entonces aquí le corresponde a Elohim organizar en ese caos, organizar la situación para poder contrarrestar el caos, poner orden provisional en ese desorden, y sobre todo en un desorden que es galopante. Es un caos galopante. Por lo tanto, la reacción de parte de los Elohim, Revelación 4, de esos 25 que están en esa asamblea, usted lo pueden visualizar en Revelación 4. Ellos empiezan a ponerle un orden donde hay un caos, a semejanza de cuando hay un terremoto. La cúpula gobernativa tiene que acudir a la emergencia del terremoto y empezar a solucionar los problemas como se necesite. El terremoto derribó edificios, malogró carreteras, dañó hospitales y todo. ¿Qué hace el gobierno? Empieza a poner soluciones provisionales para frenar todo ese caos que se está presentando. Nosotros tenemos que ubicarnos en que estamos en medio de la rebelión. Todo está esto sucediendo en el desarrollo de una rebelión inusitada, impensada, que fue la de ese personaje que conocemos
del hebreo como Satan o Satanás o el adversario homicida, la serpiente antigua, diferentes maneras de llamarlo de acuerdo a su actividad, a su actitud. En este idioma están utilizando la parte de la tierra que tiene que ver con simbología de vegetales, teniendo en cuenta que es el alimento que vamos a recibir. En alguna ocasión dijo a los hebreos, se les dijo, debiendo ser ya maestros, ahora es necesario empezar con los rudimentos porque necesitan leche. ¿De dónde viene la leche? En vez de alimento sólido. Este es el idioma que vamos a ir conociendo, que lo vamos a ver a lo largo de ese estudio del replanteamiento, porque las traducciones hacen creer otra cosa. Según Reina Valera dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. La traducción. ¿Y por qué hierba verde? La hierba de por sí es verde a menos que esté malograda, que ya esté árida, amarilla, ya no sirve para nada. Pero la tierra, o sea, la gente de aquí, la que está en el caos, tienen que producir hierba. O sea que lo verde es agregado. Hierba. En la fuente hebrea no dice la palabra verde, porque hierba se supone que es verde. No todas las traducciones ni a todos los idiomas dice hierba verde. Hierba es hierba. Dice hierba que dé semilla. ¿Por qué? Porque hay hierba que no da semilla. La semilla, ¿qué es? Información. Hierba que dé información. La semilla ya sabemos que contiene información. Y está la parábola de Jesús que dice, si tuvieres visión como la semilla de mostaza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene información. La semilla de la mostaza tiene una información que cuando se desarrolla es un árbol grandísimo. Pero aquí ya empiezan a enseñarnos esa jerga en la cual dice que la tierra, la gente de la tierra, la que está en contra del embate de la rebelión, tiene que producir hierba. ¿Sí? No se le están diciendo un planeta, que el planeta se le diga produzca hierba y el planeta va a decir sí, sí, voy a producir hierba. No, se le está diciendo a la gente de la tierra que se le opone al enemigo, al adversario. Tienen que producir hierba. Vamos a ver qué significa hierba en esa jerga. Dice, pero hierba que dé semilla. ¿Qué quiere decir? Que hay un tipo de hierba que no da semilla. Semilla, ¿qué quiere decir? Que dé información. La semilla trae una información. ¿Sí? Ese es el contenido de toda semilla, es la información genética que tiene. Y dice, árbol frutal. ¿Qué significa la palabra árbol? Nosotros sabemos que árbol, o debemos saber que árbol significa sabiduría, conocimiento. Por eso a la pareja de Adán y Eva se le dijeron, de todo fruto, de todo árbol pueden comer. De todo contenido, resultado, de toda sabiduría pueden enterarse. Menos no se van a enterar del árbol de lo bueno y de lo malo. O sea, de la sabiduría, de lo bueno y de lo malo combinados no se van a enterar. Pero no se trata de comer, sino de comer es coma para enterarse, pero no de comida de masticar. Jesús dijo, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, espantó a muchos de los que estaban con él, un caníbal. Cuando Jesús dijo, el que no coma de mi carne ni beba de mi sangre, no es digno. ¿Qué lenguaje es ese? Y siendo de los suyos que habían ahí tantos, muchos se fueron. En ese momento también dijo así,
Él está hablando de este argot, de esta jerga, y la soltó de esa manera a ver quién la captó y la mayoría se le fueron. Cuando escucharon eso, no se le ocurre el decir el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre. Pues el que no conocía de este argot, se le fueron de por ahí. Ahí lo dice, se le fueron. Solamente quedaron un puñadito y los suyos. Ustedes van anotando en su diccionario estas palabras de esta profesión, como si estuviéramos estudiando otra profesión, derecho, medicina, arquitectura. Cada profesión tiene su argot, su jerga, sus palabras. Esta es una profesión de la fe, la profesión del visualizar. Entonces vamos visualizando la reacción que tuvieron estos 25 Elohim de esa asamblea cuando les reventó semejante insurrección, les explotó en su sociedad una rebelión que nunca nadie se la imaginó. Uno de ellos, que ellos delegaron para ser administrador del plan del Altísimo en lo que respecta a que un día se iba a presentar el hermano mayor, se rebeló de pronto, causó semejante rebelión, pero es muy fácil hablar de que causó una rebelión. ¿Cómo la gestó? ¿De dónde la alimentó? ¿Cómo contaminó a otros? ¿Cómo hizo que otros aceptaran? ¿Cómo fue que otros no lo aceptaron? ¿Cómo actuó esa rebelión hasta el día de hoy? Y hasta cuando venga Jesús a imponer con vara de hierro su reino. ¿Cómo fue que hizo una rebelión en un reino del amor? Un reino caracterizado por lo que es un reino del Creador, sustentado en el amor. Una rebelión es todo lo contrario a esto, que es el Padre, que es amor. Totalmente lo contrario. Es odio. ¿De dónde gestó el adversario semejante caos? ¿Con qué intención? Que todavía la lleva, todavía insiste, sabe que tiene muy corto tiempo, pero está en una borrachera de poder y de locura impresionante, y no importa a cuántos hace sufrir o afecta, inclusive de los que le siguen. ¿Cómo fue que lo siguieron personas de ese reino? ¿Cómo fue que lo siguieron 8 de los Elohim de esa asamblea? Siguieron 8. ¿Cómo sucedió todo eso? Como todo eso causó tanto caos que tomaría horas en describir lo que es los efectos de un gran terremoto, de un gran desastre, de una gran tragedia, las consecuencias. ¿Cuánto tiempo se demora en ponerse la gente otra vez más o menos en orden? Pues aquí tienen que utilizar un idioma, el idioma más primitivo que tenga la mente, sobre todo en este caso enfocado a personas del agro, porque Jesús también se dedicó a las personas que era de las ovejitas, ¿cierto? Otras que eran de la agricultura, otros que eran mineros. A cada uno, según su profesión, él le llevó el mensaje. Aquí están utilizando una jerga semejante al agro, ¿sí? Se habla de semilla, se habla de árbol, pero nosotros lo vemos en lo general después a lo largo de la Biblia. Sobre todo, y soy enfático otra vez, cuando se dijo a Adán y Eva, de todo fruto, de todo árbol, pueden comer. ¿Qué quiere decir? Pueden enterarse, no comer de comida, de enterarse. Tienen todo el derecho y la obligación
de enterarse de toda la sabiduría, de toda ciencia que hay aquí en este lugar. Excepto, no van a comer del árbol, no van a comer, no se van a enterar de la sabiduría, de ese contenido que tiene eso llamado lo bueno y lo malo, porque la combinación de eso leuda, altera, confunde, sirve de justificación precisamente para no hacer lo correcto. De ese árbol, de ese fruto no pueden comer, se los digo, porque el día que ustedes coman, el día que ustedes se enteren del contenido de ese árbol, o sea, de esa sabiduría, dice en hebreo, ciertamente muertos morirán. Así dice en hebreo, muertos morirán. ¿Qué quiere decir muerto? Hay que analizar qué es la muerte y por qué muertos van a morir. Pero ahí lo dice, muertos morirán. Estoy hablando como la fuente lo dice. Entonces, en este día, Elohim le dice, produzca la tierra. Repito, no le estoy diciendo un planeta, la tierra. Produzca lo árido. Produzca de ese caos que tiene que resultar. Pero tiene que resultar de la parte que no siguen al enemigo, que no van detrás del homicida. A ellos les dice, produzcan ustedes. ¿Qué tienen que producir? Tienen que producir hierba. ¿Qué significa la palabra hierba? Para el caso, ¿qué significa la palabra hierba? Hierba es información. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ve la hierba, normalmente en la jerga significa información. La hierba de por sí tiene una ilustración, tiene una razón de ser. Por eso usan información. Bíblicamente, por decirlo así, la palabra hierba significa alguien que dé información. Entonces se dice, produzca usted información. Los que no siguieron a Satán nos tienen que informar, nos tienen que tener al tanto. De ahí viene el primer contacto en medio del caos que tiene que salir de aquí hacia eso que está tan lejos ya desde el punto de vista moral, espiritual, para que haya reciprocidad de allá para acá, pero solamente entre aquellos que hacen contacto. De ahí viene para el costumbrismo de uno el orar, el hablar. Oremos al Señor, ¿qué quiere decir? Hablemosle al Señor. Y Él dice, yo les voy a hablar a ustedes. Entonces se le dice a esa gente que produzcan información. Pues pongan en el diccionario qué hierba significa alguien que da información. ¿Qué quiere decir? Que los de la tierra tienen que producir todas las ciencias, las tecnologías, lo que sea necesario, ¿sí? Para que den información a quién, a quienes están en ese caos. Y cuando digo caos hay una confusión total, porque lo que está sucediendo nunca se esperó. Y nosotros lo vemos en la vida práctica cuando en aquellos lugares que han acontecido terremotos, como este último en este país, la caída de edificios, la destrucción total de parte de la ciudad, las muertes que hubo, todo eso causa una confusión de todo tipo de información, y se necesita información. Entonces se le puede pedir a la ciudadanía que llamen, se contacten de acuerdo a donde estén y mantengan informado al gobierno. Eso es producir hierba en la jerga que estamos aprendiendo.
produzca a esa gente información. Pero como esa palabra información le estoy dando soy yo, en la jerga dice, produzca la tierra hierba. En la explicación es información. ¿Cómo se produce la información? Como sea. Si hay celulares, si hay periódicos, si hay televisión, si hay por escrito, si es gritando, pero produzcan información, o sea, dedíquense a informar porque hay mucha gente confundidísima. Y sobre todo los que siguen al imperio, peor que están confundidos, porque están llevando a cabo cosas que nunca antes hicieron, nunca antes se fueron contra sus hermanos, nunca antes derramaron sangre, nunca antes fueron violentos, agresivos. Esto es un caos. La tierra llegó a estar en un caos impresionante y en una soledad, en una angustia, en un aturdimiento, no entiendo qué pasa. ¿Qué sucede? Alguien que me diga qué está pasando. ¿De dónde viene tamaña avalancha de agresividad, de violencia que causaron los seguidores de Satán? Y eso lo podemos ver en cualquier guerra. Cuando el enemigo se mete a un país y empieza a matar gente, a hacer estragos, cuando los mismos ejércitos tienen que reaccionar, cuando la juventud se encuentra unos con otros a matarse, cuando nunca se conocían y se están matando y no saben ni por qué se están matando. Y no solamente inventarse, todo lo que hay en el entorno, todo lo que significa una muerte, la de uno, ahora 10, 100, 1000, 10,000. Sí, las guerras nos hablan de muchas cosas que de pronto uno ni con las películas lo visualiza. Una guerra es algo terrible, terrible. Es un panorama asquerosísimo, abominable. Sobre todo que cuando hacen convenio de paz, los que antes se estaban matando, hasta con corta uñas, de pronto empiezan a abrazarse, a saludarse, sentarse en las mismas mesas de las cafeterías y eso como si nada hubiera pasado. No es raro lo que estoy hablando. El caos que suscitó la rebelión necesitó de que la gente que estaba en medio de tanto conflicto, de tantas respuestas amargas que no tenían, algo que nunca lo hubieran pensado, pues aquí Elohim dijo, produzcan información. Ese es el significado de semilla. Produzcan información. ¿Sí? Hierba. Entonces ya ustedes van entendiendo qué es la palabra en ese caso de hierba. ¿Qué más dice en lo que estamos estudiando? Espérenme un momentico otra vez al hebreo. Aquí está. Dice, produzca la tierra hierba, o sea, información, pero también produzca la gente planta con semilla. Planta con semilla. También deben producir planta con semilla. Nosotros nos vamos a analizar qué es planta. Plantas, en sí plantar es algo que está establecido. Una planta puede ser una planta de un edificio, una planta es algo establecido, está plantado algo. También tienen que producir plantas, pero con semilla. ¿Qué quiere decir? Que hay plantas que no tienen semilla. Esas plantas con semillas producen estructuras que son parte del mecanismo de dispersión de ese resultado y de esa información. ¿Qué quiere decir? Organícense. En otras palabras, organícense para dar las informaciones, como lo hace cualquier sociedad cuando se ve envuelta en un conflicto. Un río se desbordó, se llevó mucha gente, hay muchos gritos, muchos caos, mucha histeria.
muchos buscando a sus seres queridos y tal. Eso produce un caos impresionante, una soledad que dice, el gobierno no está, nadie nos asiste. Eso es un caos. ¿Cuál es la orden? Produzcan plantas, o sea, lugares específicos produzcan organizaciones, grupos que se planten, que se ubiquen, que se sitúen, ¿sí? Para que den información. Dice plantas, pero con semilla. ¿Qué quiere decir? Con justificación. Ya sabemos que la semilla trae una información. Gente que sepa realmente con serenidad dar información. Que nos digan por dónde entrar, por dónde salir, por dónde acometer, por dónde meternos. Necesitamos gente con mucha serenidad que participe en este caos, pero no para confundir ni para dar informaciones tergiversadas ni mal reguladas, etc. Entonces esa fue la orden que dio Elohim a los que no siguieron al enemigo. Organícense. Necesitamos información. De hecho, lo que espera el Padre y lo que espera Jesús y lo que esperan allá arriba es que nosotros a través de la oración, el latín hablar, nos mantengamos informados. En alguna parte de la Biblia dice que hay que ser insistentes en la oración, ser insistentes en el contacto, en buscar la conversación, porque hay un enemigo y tiene un imperio que lo impide. Y nosotros tenemos que mantenernos en contacto con Jesús, mantenernos en contacto con el Padre, mantenernos en contacto con el reino de los cielos, mantenernos en contacto con los que están llevando a cabo el plan del Altísimo. Y esto no es ninguna religión, esto es una realidad. Entonces Elohim dio esa orden. Ubíquense como plantas en un lugar que desde ahí nos orienten. Unos en la montaña, otros al lado del río, el otro en la frontera, como sea, pero ubíquense y nos dan información. Necesitamos plantas, pero con semilla. ¿Qué quiere decir? Que tengan información intrínseca, que sepan de contactarnos, que no sean histéricos, que no pierdan la serenidad, que sean objetivos. Ubíquense, establezcanse. Eso existe hasta el día de hoy. Lo que pasa es que cuando estamos metidos en esa atmósfera de la religiosidad, de la mística, de lo subliminal, de la contemplación, no le estamos haciendo ningún favor ni al reino de los cielos, ni a la sociedad, ni nada, porque estamos encerrados en lo que son nuestros temas, pero no estamos viendo lo que hay alrededor y a lo lejos. Esa fue la orden que dio Elohim, que haya hierba, alguien que dé información y que hayan plantas, por ejemplo, la planta eléctrica está plantada ahí para dar energía. Una universidad es una planta de información educativa, un colegio. Entonces, dos tipos de información ellos necesitaban. El que anda como la hierba y el que tiene que organizarse para dar tipo de informaciones más complejas. Si nosotros analizamos una semilla, es decir, plantas con semilla, porque hay plantaciones que no tienen semilla, que no tienen información anterior para ir a acometer esta tarea. Una semilla usualmente lleva en su interior dos células sexuadas. El semen es una semilla. Y ellas forman lo que llaman un gameto. Yo ahora ponerme a explicar a ver un gameto. Las semillas van a dar lugar a una planta que no será exactamente igual a la planta de la que proceden, pero sí será semejante. Incluirá cambios genéticos
¿Qué quiere decir? De acuerdo a la catástrofe que está sucediendo, tratará de explicar muchas cosas que no podrán, saldrán nuevas informaciones que no se conocían y hay que, para adaptarse a lo mejor posible a lo que está sucediendo. Entendemos por planta todo aquello que está estable, plantado, ubicado como corresponde. Eso es lo que son las plantas. Desde este punto de vista, las plantas son seres vivos que se ubican en todas partes del planeta donde estuvo la catástrofe. O sea que están en la tierra todavía y también en el agua. Por eso dice debajo de las aguas, en las aguas que hay debajo de la tierra. Toda esta jerga está a lo largo de la Biblia. En este momento pueden haber unas casi 300.000 especies de plantas que nosotros no conocemos, o sea, de organizaciones, y le digo así el número porque eso lo dice la Biblia, unas 300 especies de establecimientos, organizaciones que están en la tarea de contrarrestar al enemigo. Por eso, cuando la persona sigue a Jesús, que nace de nuevo, que la informan, que le educan, es para que forme parte de esas plantas que están aquí en la tierra. Lo voy a traducir en términos más agradecidos, llámese bíblico. Dios estableció para Jesús primeramente los apóstoles, o sea, los misioneros. Lo segundo que estableció fue a los profetas y lo tercero a los maestros. Eso lo estableció el Altísimo como organización que va a respaldar a Jesús. Y le corresponde a Jesús constituir quién va a ser misionero, en griego se dice apóstol, quién va a ser profeta, no de los profetas de la antigüedad, sino de los profetas que van a advertir de Jesús en adelante y le van a advertir a su propia gente e inclusive, la misma sociedad. Y luego los maestros. Eso lo estableció el Altísimo. Y luego a los otros les dio qué hacer. Llámese dones, que quiere decir argumentos para apoyar esa labor. A unos de sanación, a otros de administradores, en fin, ahí está dicho. Pero es Jesús quien constituye a todos y agrega al predicador y agrega al que va a ser de pastor. Mire que está utilizando un término pastor con relación a ovejas. Es Jesús el que debe estipular quién es quién, porque es Jesús con su gente del reino de esos cielos los que van a educar a esa nueva criatura, los que van a hacer de ella una nueva criatura, los que las van a entrenar y adiestrar para que forme parte del plan del Altísimo. Y voy a insistir, aquí no hay religión, aquí hay neta organización. Entonces ya sabemos cuál es la tarea de la hierba, en ese caso, de las plantas con semillas. Eso establecido, cuando dice que haya plantas con semillas, van a proporcionar alimentos, medicina, madera, combustible, fibras, cobijo a multitud de seres que están en ese caos, producir oxígeno, o sea, alivios, soluciones, para que, pues el oxígeno es para respirar, que van a regular la situación catastrófica en que están, que van a contribuir con la estabilidad de la situación, traerla a un relax, a pesar de estar hasta el día de hoy en una confusión impresionante. Nosotros, que siga a Jesús, tiene que estar contactado con una de las 300 plantas, no lo digo desde el punto de vista vegetal, sino de establecimientos que existen en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Ese es ya el análisis
que tenemos de esa traducción, que nos la han dado pues a la manera como la han entendido el común, y nosotros tenemos que entenderla como es. Y dice también aquí, árbol de fruto o árbol frutal, que dé fruto según su género, dice la traducción de aquí, que quiere decir árbol de sabiduría, conocimiento, que tenga ya fruto. Conocimiento que ya tenga respuestas, que se conozca, que ya dé fruto, que ya esté activándose, que esté activado, que sirva para activar, que dé fruto, según su género. ¿Cuáles serían sus géneros? Según su especie. ¿Cuáles serían su especie? Medicina, arquitectura, psicología, música, tantos géneros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas sabidurías las tiene que desarrollar y activar la gente que no sigue al enemigo para poder contrarrestar el embate de ignorancia y catástrofe que está trayendo el enemigo día a día. Entonces dice, produzca la gente que no lo sigue a él, produzca árbol, sabiduría, que dé fruto, que ya esté dando fruto, que de sí da lo suyo. En otras palabras, necesitamos médicos. No es que el que venga viene sin conocer nada de medicina y en el trayecto se hace médico, no. El que va a venir de médico o a la salud, que ya sea profesional en la salud. El que va a acercarse como arquitecto, que ya sepa de su profesión. Cada uno que venga a aportar ya su semilla, su profesión. De eso se trata aquí, ¿sí? Productor de fruto para su clase, para la necesidad que tenga. Necesitamos todo tipo de profesiones para reorganizar este caos, aunque sea provisionalmente. Y dice, Asher, de acuerdo a sus semillas, de acuerdo a su conocimiento, que esté en él y que se ubique sobre la tierra. En hebreo dice, y fue así. O sea, eso sucedió. El orden que llamó Elohim al orden que esa gente tenía, que no se dejó de alguna manera convencer del enemigo, pero que sí fueron víctimas de los enemigos, tuvieron que reaccionar y venir y acercarse a ese plan del Altísimo, a dar de lo que ya tenían, de lo que ya sabían, a aportar de lo suyo para poder contrarrestar semejante caos y soledad. En eso consiste Génesis 1:11. Después nosotros nos vamos a Génesis 1:12 y dijo así, produjo pues la tierra hierba, o sea, se llevó a cabo, está diciendo que lo produjo. La gente reaccionó y produjo la tierra hierba, o sea, todo lo que significa la palabra hierba, ¿sí? Que dio, dice aquí, que dio semillas según su especie, según su naturaleza, según su profesión. Y árbol que dio fruto, o sea, todo lo que fue sabiduría que traía fruto para dar fruto, la sabiduría que traía respuestas, conocimiento, que su semilla esté en él, que su semilla estuviera en él, que su información ya fuera innata, parte de eso, no improvisada en el camino. Dice, según su género, según su profesión, y vio Elohim que era bueno. Eso era lo justo. Tomar control de las cosas con gente idónea. Eso es lo que se podría llamar ayuda idónea, que fueran idóneas. Y dice, y fue la tarde, y fue la mañana el día tercero. Hemos llegado nosotros pues a la tarde es la parte donde ya el azote del sol ha bajado, queda esas horas de remanso, son llamadas la tarde, donde se puede reflexionar, porque vamos a entender qué es el sol, que aquí se habla mucho del sol,
que se va a teñir de sangre, y la luna de sangre, y el sol no sé qué. No es el astro del sol. El sol, en algún aspecto y en ciertas condiciones, está hablando del imperio del enemigo. Del imperio del enemigo. Y lo vamos a ver a lo largo del estudio, que no se trata del astro sol cuando es mencionado. Entonces se llega al tercer periodo de tiempo indeterminado, no de día de 24 horas, sino pasó un tiempo indeterminado entre esa orden y lo que surgió, esa orden, cómo se desarrolló, inclusive hasta el día de hoy. Este sí es el Aleph, y nosotros vamos hasta la Omega, que es la última letra. Tenemos que formar parte de todo el plan del Altísimo, que empieza con el Aleph, que es lo relacionado al Altísimo, lo relacionado al Padre, tomando Jesús el control, porque Él dijo: toda autoridad me fue dada en esos cielos y en la tierra. Vamos a llegar a la tierra cuando ya sea la Omega, la última letra. Van a ser las 10. Esta jerga se nos va a complicar un poquito más adelante, porque vienen otras palabras. Si nosotros nos damos y nos tomamos el tiempo para tener un cuaderno e ir organizando nuestro propio diccionario de acuerdo a la profesión que nos están dando arriba, es la profesión de la fe, entendiéndose por la palabra del latín fe como visión. Es lo que vamos a profesar, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Eso es profesar de acuerdo a la visión que tengamos. Y lo que arriba están obviamente muy interesados, obviamente, es de darnos información. Jesús dijo: el que conozca la verdad será libre, libre de tanta ignorancia, primero que todo. Nos corresponde conocer la verdad. Ya están arriba dispuestos a darnos a conocer toda esa verdad, que no quede nada oculto entre cielo y tierra. Ellos no les hacen ningún favor que una persona se les una desconociendo por qué está ahí. No se les ayuda en nada. Eso podría suceder en una sala de un hospital donde van a operar a una persona. No le sirve al médico tener un mecánico, un electricista de ayudante para operar a alguien. Necesita gente profesional en eso. La persona instrumentadora, la que maneja la anestesia, en fin, un equipo. Eso es lo que hacen con la persona cuando sigue a Jesús, decide seguir a Jesús, que nace de nuevo a una nueva vivencia, en la cual le van a enseñar la realidad basada en la verdad, para que actúe con un idioma, con una profesión, visualizándolo todo y no sea un estorbo. Por eso la frase de Jesús cuando dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados del sistema del homicida, del sistema satánico, del sistema mundanal, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. O sea, vamos a ir donde Jesús para no hacer nada. Él dijo: yo los pongo a descansar. ¿Qué quiere decir? No vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar ahí sentados en poltronas, colchones, disfrutando de un reposo mientras Jesús está en la pelea, en la lucha, en el trajín diario contra el imperio, y nosotros como, o sea, entrar en su reposo. ¿Qué quiere decir? A no hacer nada. Si vamos a entrar en su reposo, ese es el reposo del cual es que conoce la verdad, conoce la realidad, conoce en qué está metido. Porque Jesús no está sentado sin hacer nada. Jesús no está de vago, no está turisteando, está preparando todo aquello que va a necesitar para imponer su reinado de 1000 años. No va a ser 100 años, ni 200, ni 300, ni 500, van a ser 1000 años.
si Jesús necesita 1000 años para imponer las condiciones aquí del reino de los cielos, es porque la cosa es bastante difícil. Con la humanidad remanente, muy difícil. Va a ser muy difícil. Y va a necesitar 1000 años. Y 1000 años son más que 999. O sea que va a haber gente que va a recorrer 999 años para llegar al final, como habrán otros que nacerán después, que solamente recorrerán 800 años, y otros 700, y otros 500, y otros de buenas que al otro día se acaba el milenio. O sea que la capacidad intelectual y el conocimiento va a ser parejo en todos, menos en los últimos que vayan naciendo, ¿sí? Porque tendrán que recopilar toda la información anterior. Y eso sucede hoy en día. Alguien decía que nosotros vamos a reconocer a nuestros antepasados, la resurrección y la vida eterna. Yo le digo que eso sí, como que bastante difícil, porque nuestros antepasados no conocieron a los que nacieron después de ellos. Y nosotros que hemos nacido después de nuestros antepasados, yo no conocí de mis abuelos, ni mis tatarabuelos, ni mis abuelos, ni los de arriba. Entonces, ¿yo dónde los voy a reconocer? ¿Dónde los voy a reconocer? O sea, volverlos a ver y decirle, hola, tú fuiste mi tatarabuelo, hola, tú fuiste... Eso no entra ni en la lógica, ni en la lógica. Y muchos de los familiares se van a condenación, entonces ¿dónde los voy a ir a conocer? En la etapa de la condenación, ¿cómo voy a ir allá? Lo mismo, quien inicia el milenio, en 1000 años va a aprender todo un proceso que no lo va a aprender el que nazca después, porque van a ser de ahí para adelante, va a conocer, y el otro de ahí para adelante. En otras palabras, el rey David ni todos ellos conocieron del Nuevo Testamento. Ellos no conocieron de ninguna manera. Ni los apóstoles conocieron lo que el uno escribió. Ellos nunca intercambiaron y dijeron, mire, yo le escribí a los corintios y usted le escribió Pablo a Pedro tal, y usted no, ninguno de ellos supo lo que el otro escribió. Ninguno. Ninguno se enteró. En esos años en que estuvo Pablo por su lado, Pedro por su lado, cada uno hizo lo suyo, y ellos no tenían WhatsApp ni tenían celular para estar diciendo que este visitó a este lugar y otro. Cada quien hizo lo suyo y cada uno escribió. Y muchos de los escritos ni los conocemos. A duras penas tenemos un puñadito de información que la interpreta cada quien como se le dio la gana. ¿Sí? Tenemos un Lucas. Tiene que ver un Lucas ahí. Pablo de pronto apareció después de los demás. Y ellos hicieron igual de tarea que los otros, pero nosotros tenemos más conocimiento de lo que hizo Pablo, de lo que hizo Lucas, que lo que hicieron nosotros, porque es el resultado de recopilar escritos que se dieron a la tarea de ir por ellos los que eso hicieron. Muchos de los escritos de ellos no los incluyeron. Aquí hay tijera por todos lados. A duras penas nosotros contamos con lo que llaman popularmente Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es algo que delega a futuro a alguien que dice, cuando me muera, esta persona o estas personas se van a quedar con lo mío, como yo disponga. ¿Y quién se murió para que se cerrara un Antiguo Testamento? Lo llamaron Antiguo Testamento hasta Malaquías. ¿Y quién lo hizo? Si nadie se murió. ¿Quién delegó que al morir ese Antiguo Testamento surgiera? ¿Quién se murió? Pero estamos acostumbrados a decir el Antiguo Testamento. ¿Cuándo hubo un Antiguo Testamento?
¿Quién delegó lo suyo que al morir alguien rescatara o reclamara o le dieran lo que el testamentario legó? Pues nosotros decimos popularmente Antiguo Testamento. ¿Quién testamentó? ¿Quién testamentó? ¿Quién se murió y dijo, cuando yo me muera, todo esto será Antiguo Testamento? ¿Pero Antiguo Testamento de parte de quién? Y los eruditos y los canonizadores y todo dijeron, también hay un Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? ¿Quién se murió para dar un Nuevo Testamento? Jesús, sí, pero resucitó. Entonces, si un muerto, una persona antes de morir delega y luego resucita, ¿quién va a heredar? Le llamamos Nuevo Testamento, pero si Jesús no hizo ningún Nuevo Testamento, él hizo un nuevo pacto en su sangre. Eso no es un testamento. Testamento es lo que delega una persona en vida para cuando se muera que alguien lo reclame. Si Jesús murió, a los 3 días resucitó, entonces, ¿qué testamento delegó? ¿Y quién lo reclamó? Y el que lo reclamó le tocó devolverlo. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si aquí no han habido 2 testamentos, 2 muertos, o sea, 2 vivos que antes de morir delegaron, como antiguo ninguno. Y nuevo, si fue Jesús, él hizo un nuevo pacto en su sangre, cumplió, resucitó, o sea que ¿a quién le delegó su Nuevo Testamento? ¿A quién se lo delegó si resucitó? Y lo pongo como un ejemplo. Alguien antes de morir te deja a ti por escrito su testamento. Al morir tú lo reclamas y te resucita a los 3 días. ¿Te va a devolvérselo? Que la condición era cuando yo me muera, pero si resucité o no me morí, me devuelves lo que te legué. Pues tenemos unos costumbrismos metidos en religiosidad que no tienen nada que ver con la realidad de la Biblia. No tiene nada que ver. Nosotros estamos en un plan del Altísimo, que es un alfa y un omega. ¿Qué llamamos Antiguo Testamento? ¿A dónde termina el Antiguo Testamento según como otros lo dijeron y lo siguieron? Con Malaquías. Y Jehová después de Malaquías ya no aparece. Después de Malaquías no aparece Jehová en ese escenario ni hasta el día de hoy. Ni hasta el día de hoy aparece Jehová desde Malaquías. O sea que 400 años antes de que fuera engendrado Juan, ya Jehová no estaba en ese escenario. Lo llaman 400 años del silencio. Pues seguiré en silencio hasta el día de hoy, porque en ninguna parte del planeta Tierra se conoce a Jehová. En ninguna parte. Los únicos que dicen que son testigos de Jehová, que ni siquiera son testigos, por ahí andan diciendo que son testigos de Jehová. ¿Y testigos de qué? ¿Qué es un testigo? Alguien que con sus propios ojos vio algo y da testimonio. Eso es un testigo. Pero a mí me dijeron, eso no me hace testigo. Testigo es porque yo lo vi con mis propios ojos verdes. Verdes no del color de los ojos, sino que me quedaron de los golpes que me dieron, verdes. Eso es ser testigo. Pero ¿quién es testigo de Jehová? Si llevamos 2400 años más o menos que ya Jehová no aparece como Dios de los israelitas, porque Jehová se caracterizó por decir, soy el Dios de los israelitas. Y entonces, y de hecho, el 99,99% de las traducciones de la Biblia no mencionan a Jehová. Busquen en cualquier idioma la traducción del Antiguo Testamento a ver si aparece Jehová. Eso lo trajo Reina Valera y la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que se llaman así. Pero en todas las traducciones, habrá alguna excepción que se me escapa, pero digo 99% porque de pronto me sale alguno diciendo, hay una versión de por allá que se nombran a Jehová. Ni en francés, ni en inglés, ni en suajili, ni en nada aparece el nombre de Jehová. Solamente en Reina Valera.
Busquen las versiones de hoy en día, nueva versión internacional, castellana, no sé qué, no nombran a Jehová. Y lo repito, ninguna traducción conocida mencionan a Jehová. Todos ponen el Señor, el Dios, y cambian pero omiten la palabra Jehová. Todas, eso lo pueden ustedes ver solitos. Todas. Y ninguna versión, ninguna traducción menciona a Elohim. Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿No dice eso? Omiten a Elohim y omiten a Jehová. ¿A dónde va a llegar uno a una verdad si le están omitiendo dos deidades? A Elohim, que son 25 personajes de ese grupo, y a Jehová, que forma parte de ese Altísimo. Y solamente dice Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Si eso no lo dice ni la fuente, ni hebrea, ni griega. Entonces, pues aquí dice fácilmente cualquiera dice, no, el que sigue a Dios y tal. ¿Quién está diciendo? ¿Un islámico? Un islámico también dice, yo sigo a Dios. Y la deidad de los islámicos no es la misma que la deidad Padre, la deidad Jesús, la deidad Jehová, la deidad de Elohim. Le estamos hablando de monoteísmo y ya llevo 4. Dice Jehová, Dios de dioses. Entonces, ¿para qué hablamos de monoteísmo? Pues si nos vamos a involucrar en el conocimiento de cómo es la verdad, y con base en esa verdad tenemos que actuar y tenemos que conocer el idioma de ellos, los que traen la verdad, para que no interpretemos, sino para que entendamos que el pan es pan y el vino es vino. No sea que vino el del vino y se llevó el pan. Aquí es donde está necesaria la objetividad, no la religión. Sea objetivo, conozca la verdad, si será libre. ¿Libre? ¿Libre de qué? De la ignorancia. ¿De cuál ignorancia? De desconocer realmente qué está pasando aquí. Nosotros somos llamados a ir con Jesús, a que ese viento sagrado o Espíritu Santo nos diga las cosas que debemos saber, cómo las debemos saber y todo, para acá, para venir con Jesús a confrontar al imperio de la maldad. No es para quedarnos sentados en casita ni venir cada 8 días a que nos den un bonito sermón y nos canten 20 promesas que nunca las vamos a recibir, porque todos vamos por las promesas. ¿Cuáles promesas? Que yo sepa, a mí me prometió no solamente sepa y entienda que vamos a atacar al imperio de la maldad. La promesa es la resurrección, vamos para esa. La promesa es heredar la tierra o el reino de los cielos, uno de los dos. Estas son responsabilidades. Entonces, toda esta información, pues se espera que ustedes la codifiquen en el cerebro y en sus conversaciones, o llámese oraciones, sean objetivos en lo que van a hablar, orar, pedir. Porque dicen piden y no reciben, porque piden ¿para qué? A los deleites. A los deleites. Pero uno, si está siguiendo a Jesús, tiene que pedir según la necesidad que tenga para llevar a cabo algo que Jesús te delegó. Como el soldado, me hacen falta balas, no voy a pedir whisky, voy a pedir balas. Y se me dice, pida lo que necesite. Y empiezo a pedir revistas pornográficas y empiezo a pedir para los deleites de Cristo. No, eso no es lo que te dijimos que pidiera. Pida lo que necesite para llevar a cabo la misión que Jesús te ha delegado. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Pues que con esta información Jesús cuente con nosotros. Entonces sí voy a descansar. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo los voy a hacer reposar. O descansar, ¿cómo? Dándoles toda la información
para que sepan quién es el enemigo, dónde está, cómo está organizado, cómo nos puede atacar y cómo nos va a atacar incesantemente. Estamos en guerra. No estamos llamados a ninguna religión. Estamos llamados a enfrentar una verdad, una realidad, una catástrofe impresionante. A eso estamos llamados. Mientras viene Jesús por los que va a galardonar, porque él dijo, yo vendré y voy a galardonar a cada uno según sea el resultado de su obra, la que yo le delegué. Y por eso viene el arrebatamiento, y por eso vienen las bodas del Cordero, y por eso viene lo que viene, la tercera vigilia, todo el plan del Altísimo. Tenemos que conocerlo, porque nosotros somos llamados a formar parte del plan del Altísimo, no a formar parte de una de las tantas denominaciones que se precian de ser cristianas. Cada quien interpretando la música como quiere, y hasta buena melodía sacan a veces. Nosotros no estamos para interpretar, estamos para entender las cosas tal cual como son. Esto se llama tijera, esto se llama destornillador, esto se llama botón, esto se llama oxígeno, esto se llama cada cosa en su nombre, identifíquelo para saberlo para qué lo va a usar. Entonces tenemos que codificar todo eso en la mente para que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo piensa la organización llamada Cristo? Aquella que llamaron cielos. Y tenemos que vivir en función de esta información. Y podemos verlo en cualquier persona de ustedes que haya atravesado los 5 años o lo que fuera del bachillerato a la profesión que salieron de la universidad o de la capacitación u oficio que obtuvieran. No es lo mismo el muchacho cuando sale el bachillerato y entra a la universidad a quien termina la universidad. Ya ese no es un muchacho de bachillerato, ya es un señor que pasó 5 años en la universidad y le dan un título de profesional. Lo mismo aquí. Toda esta información va a servir para un proceso en el cual te van a capacitar, te van a visualizar, te van a hacer ver las cosas como son, el idioma de ellos, para que nos entendamos, porque cada profesión tiene su propio idioma. Y de esto se trata aquí, de que toda esta información vaya activando los códigos en la mente, no en el cerebro, porque una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Tenemos que activarlo y vivir en función de eso, como decía mi amigo Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo no es la persona de Jesús, es la organización la que vive en él. O sea, como digo, ya no soy el muchacho del bachillerato. Mi profesión vive en mí. Soy médico, arquitecto, ingeniero. Eso vive en mí. Yo vivo de eso. Esto que estamos analizando es para que le sirvamos a Jesús como ayuda idónea, no como estorbo idiotio. No, estorbo ni que estorbo. Estorbo ni que estorbo. Nosotros no estamos llamados a ser estorbos. Y pide, y pide, y pide, y pide. Y ¿qué tanto pide si es para puro deleite y para pura necesidad? Pues sí, antes de que usted pida, mi Padre sabe lo que usted necesita. Entonces nosotros tenemos que cambiar totalmente la estructura mental, de salirnos de la religiosidad, de la mística, del contemplatismo, del parasitismo, de la idolatría y todo eso, ubicarnos realmente en esto que nos están informando. Estamos metidos en un problemazo, pero estamos con Jesús. Y no escondemos detrás de la sotana de Jesús. No, estamos para ponernos al lado, pero no delante de él. Vamos para obedecer lo que él nos diga. Y con toda seguridad que no nos va a decir, quédese aquí en el andén y dentro de 8 días nos vemos. No, esto no es así. Esta información es de día a día, de momento a momento. Y
todo lo que es el capítulo de la vida va cambiando en uno. No es que uno se vuelva ahora místico, ni que se vuelva ahora de sotana puesta, ni no, aquí no hay religión, aquí es conciencia. Aquí es conciencia. Fuimos engendrados y los que nacimos y hasta ahora vivimos en un abismo, en una esclavitud llamada terrenalidad. Somos terrenales, pero con mente de Cristo, mente de esa organización. El que vive en los bomberos tiene mente de bombero, el que vive en la policía, mente de la policía, el que de la salud, mente de la salud. Cada quien con la mente donde tenga la profesión. Nosotros, nuestra mente debe ser la de la organización llamada Cristo, que la llamó Elohim cielos. Y Jesús dijo, busquen primeramente el reino de esos cielos, su justicia, y se les añadirá. Que se nos va a añadir información, conocimiento, actividades, acción, visión, misión. Que las prioridades van a tener que ir cambiando. Pero si ustedes ahorita nos despedimos hasta dentro de 8 días y de aquí a dentro de 8 días ni siquiera meditan, ni reflexionan, ni se echan una leidita de nuevo con la jerga de esta profesión de la visión y lo repasan y lo ronronean, dentro de 8 días van a venir a un escenario a escuchar cosas nuevas y después otra vez al concierto de la vida cotidiana del necesito, pido, y si no recibo es porque Dios es grande. O formamos parte del plan del Altísimo o no formamos parte, pero no vamos a formar parte del Altísimo mientras no seamos idóneos. Y así sí dice Jesús, venid a mí los que estéis trabajados y descansados, que yo os haré descansar. ¿Cómo? Dándoles a conocer la verdad. Que ustedes formen parte de lo que yo estoy haciendo. Carguen mi yugo con ustedes. Participemos juntos todos. Y lo dice Juan 17, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en nuestra unidad. Padre, yo en ellos, en nosotros, y tú en mí, para que ellos formen parte de nuestra unidad, sean perfectos en nuestra unidad. Leanse Juan 17 a ver si nos cae como debe ser. Dedíquenle más tiempo a la profesión que están estudiando, a la profesión a la cual fueron llamados, para que sean nuevas criaturas, para que todas las cosas antiguas queden donde deben quedar, para que se hagan cosas nuevas en ustedes de parte de arriba, para que ustedes formen parte de las plantas o de la hierba, no de la otra hierba, sino de la hierba, esta hierba, conocimiento. En algún lado tienen que ubicarse y decir, ya no soy del mundo, ya no formo parte de la escala de valores de la terrenalidad. Y eso le pasa a cualquier personaje que va atravesando semestre a semestre la universidad. En la medida que se acerca a su diplomado o a su reconocimiento como profesión, su mente ya no es la misma de aquel muchacho de bachillerato que empezó. 5 años después, va a egresar un profesional, no el profesional de 5 años atrás. No es viable que después de tanto tiempo que nosotros hemos leído la Biblia, leemos la Biblia y estamos en el mismo patinaje, el mismo círculo ahí. No tenemos el idioma de arriba, no tenemos la mente de arriba, no formamos parte del plan del Altísimo. Lo único que hacemos es cumplir, quizás algunos con el congregarnos, pero congregarnos dice son para 4 condiciones, para que nos consideremos los unos a los otros,
para que pongamos a prueba el amor por los demás. Estas son las 4 condiciones, pero es para que seamos parte activa de una congregación y no 10 años, 20 años calentando sillas, sabatinos o domingueros. No. O somos del equipo o no somos del equipo, porque tanta temperatura tibia nos van a vomitar. Jesús nos va a vomitar por ser tibios. O sí somos o no somos. Para la próxima semana vamos a estudiar entonces de las cosas fascinantes viene el versículo 14. Hay alumbrera en la expansión de los cielos. En adelante. Ese también va a ser muy, muy interesante y hasta cuando lleguemos al último periodo de tiempo, son tantas cosas tan necesarias que ahí están, lastimosamente, no todas han sido traducidas como debió ser. Pero no culpemos a los traductores, cada quien hizo su tarea de buena fe en su tiempo, en sus estadios y en sus necesidades. Repasen hasta el día de hoy lo que hemos analizado, replanteado y visualicen. Y ustedes visualícense como parte del plan del Altísimo. Si pueden compartirle a alguien de lo que ustedes hayan entendido y no como loros repetir, no, lo que ya hayan entendido, sería mucho mejor. Los dejo entonces hasta dentro de 8 días. Dejé sin decir muchas cosas. Como decía los hebreos, porque todo es muy difícil de explicar. Pero no se hagan tardos para el oír. No se hagan tardos para ver, para entender, para saber. No se hagan tardos. Pues hablamos entonces entre 8 días. Que sigan todos en esa bendición y no pidan para sus deleites como quiera que lo entiendan, sino pidan sabiduría, pidan conocimiento, pidan lo que necesiten para formar parte del plan del Altísimo. Con el líder, Jesús. Nuestro hermano. Bendiciones a todos. Gracias, hermano. Y además, Muchas gracias, buenas hermano. noches. Buenas noches. Buenas Chao, chao. noches a todos.